Hola, bienvenidos y bienvenidas al Dron, su avance informativo. El día de hoy presentamos Desplazados del mundo, unidos. Y además, los migrantes y su potencial anticapitalista. Las guerras no paran. Los desplazamientos masivos tampoco. Una realidad también generada por el empobrecimiento que pervive a lo largo y ancho del mundo, como signo más visible y fatal del capitalismo. En ambos casos se trata de millones de personas que padecen violencia física, producto de poderes fácticos, manifestada en ataques armados, coacción, amenazas de ataque, persecución, pero también violencia económica. Gente condenada desde su nacimiento a vivir sin derechos humanos básicos, como gozar de una casa sin estar obligado a pagar arriendo por ella, pero también acceder a educación, salud, trabajo y demás derechos que nos permiten formarnos de manera cabal, vivir sin afugias ni las angustias del día a día. Dice el ACNUR en su informe sobre desplazamiento registrado en el año 2024 que el número de personas desplazadas de manera forzada en el mundo alcanzó niveles alarmantes, al registrar 123.200.000 personas al cierre de ese año, la cifra más alta en una década, cifra que representa un aumento de 6% en comparación con 2023, cuando se contabilizaron alrededor de 116 millones de personas sometidas a esta realidad de violencia y negación de sus derechos humanos. En el documento Tendencias Globales, Desplazamiento Forzado 2024, destaca la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados que el desplazamiento interno alcanzó al 60% de los más de 123 billones que reportó en su informe del año 2024. Es decir, 73 millones de seres humanos sometidos a tal condición dentro de sus propios países. Detalla igualmente que de este total, 5.900.000 personas necesitan protección internacional. 8.400.000 son solicitantes de asilo y 31 millones son refugiados bajo el mandato del ACNUR. Además, 5.900.000 personas son refugiados palestinos conforme al mandato de la Agencia de la ONU. Menciona además que más de un tercio de todos los expulsados a escala mundial, 14.300.000 personas, son originarias de Sudán, 13.500.000 nacionales de Siria, 10.300.000 de Afganistán y 8.800.000 población de Ucrania. En cuanto al número de peticiones individuales de refugio en el mundo, indica el citado informe que el año pasado 3.100.000 personas solicitaron esta condición y Estados Unidos se convirtió en el mayor receptor mundial de nuevas peticiones, con 729.000, seguido de Egipto, con 433.900, Alemania 229.800 y Canadá 174.000. A su vez, un total de 9.800.000 personas desplazadas por la fuerza regresaron a sus hogares en 2024, pero lo hicieron en condiciones adversas y han llegado en situaciones de extrema fragilidad. La situación durante el 2025 muestra una pequeña caída de esta realidad, aunque sigue siendo insosteniblemente alto. El número de quienes se vieron obligados a abandonar sus territorios de origen por conflictos bélicos, violencia y persecución cayó de 123.200.000 personas a 122.100.000. Esta reducción, según la ACNUR, responde a que casi 2 millones de sirios pudieron retornar a sus hogares luego del derrocamiento del presidente Bashar al-Assad en diciembre. Una realidad que también transformó la distribución sociodemográfica de los desplazados para poner a Venezuela liderando la lista mundial de refugiados y personas con necesidad de protección internacional, advirtió la ONU. ¿Por qué? Lo acontecido en Siria, sumado a la disminución de la cantidad de refugiados afganos, hizo que Venezuela pasara a ser el país con el mayor número de refugiados y personas con necesidad de protección internacional, con un total de 370.200 y 5.9 millones respectivamente para finales del 2024. Este último dato es un 2% más que la cifra de 2023. La mayoría de quienes salen de Venezuela se ubican en Latinoamérica. 2.800.000 de ellos se quedaron en Colombia, 1.100.000 en Perú, 600.000 en Brasil, 520.000 en Chile y 440.000 en Ecuador.
116.000 de ellos solicitaron refugio en Estados Unidos. Las alarmas se encienden por la condición transfronteriza del fenómeno migratorio, profundizado por la condición de pobreza de quienes se encaminan a cruzar selva, saltar muros y esquivar retenes. Todo ello con el anhelo de una vida mejor. Sin embargo, esta es una realidad que también se experimenta dentro de las fronteras de los países del sur global, generando un desplazamiento interno. Esta es una realidad que también experimenta Colombia, país que ha vivido un aumento en el número de desplazados internos, con un incremento del 43% en comparación con 2023, alcanzando 7.200.000 personas. Más de 333.372 de ellas fueron desplazadas como consecuencia del conflicto armado en los primeros 9 meses del 2024. Atrás quedaron sus pertenencias, bienes muebles e inmuebles, tierra y un mar de sueños y esperanzas. En nuestro país, en nuestra ciudad de residencia, en el barrio donde nacimos o vivimos, no es extraño saber de familias que parten hacia Estados Unidos, España, Ecuador, en otra época Venezuela, en procura de trabajo y dólares. Billetes que, enviados a quienes quedan aquí, se multiplican en miles e incluso millones de pesos. En nuestro continente no es extraño ver partir caravanas de cientos y miles de personas rumbo a los Estados Unidos, bloqueados en su marcha de trabajo por alambradas, muros, pero también por bloqueos de las vías por militares y policías que los persiguen como si fueran criminales. Todos ellos, hombres y mujeres, son migrantes económicos, un tipo de expulsado de su terruño de origen por factores diferentes a la violencia armada. Una violencia de empobrecidos, de negación de derechos, de racismo y de odio. Son tantos quienes por años han estado sometidos a esta realidad que ahora suman en Estados Unidos y otros países verdaderas colonias. Casi un país dentro de otro. Por ejemplo, en el país del norte, los latinos y caribeños suman cerca de 65 millones. Es una población sobre la que recaen los trabajos menos apetecidos por los nacionales de ese país, motor fundamental para mover su economía. Pese a ello, desde hace varios años se han convertido en el chivo expiatorio del empobrecimiento y deterioro de sus condiciones de existencia que padecen millones de quienes nacieron y son descendientes de oriundos de los Estados Unidos. Es una realidad con especial despliegue en el actual mandato en cabeza de Trump, que aviva con ello el nacionalismo y distrae la atención de sus connacionales de las verdaderas razones del decaimiento en sus condiciones de vida y ahonda al mismo tiempo el autoritarismo y el estado policíaco que se va configurando como característica esencial del régimen político gringo. Como trabajadores que son, al ser perseguidos, los migrantes afrontan no solamente su estigmatización y caza por no ser originarios de ese país, sino también un ataque a sus condiciones de trabajo, a la estabilidad en sus puestos de labor, al salario que perciben, como también sus derechos a vivir en tranquilidad y sin padecer señalamientos por ser extranjeros, negros, indios, a no hablar inglés y otras situaciones similares. Perseguidos y obligados a vivir casi en encierro permanente, estos millones de latinos y caribeños tienen hoy el reto y la posibilidad de levantarse en defensa de todos sus derechos, como de hecho lo están haciendo, reivindicando no solo los derechos que les son negados, sino también los de todos los trabajadores en general, constituyéndose por esta vía en cabeza de un movimiento global por trabajo y salarios dignos. Derecho a migrar y vivir en cualquier país, y otros muchos derechos que pretenden desconocer el capitalismo en su fase neoliberal, hoy en crisis. A su vez, tienen el reto de relacionar su lucha con las que libran otros oprimidos y negados a lo largo del mundo, como ocurre en Palestina, sometidos a genocidio, en el Kurdistán,
negados del territorio para reunirse y existir como pueblo, así como en otras tantas partes del mundo en las que millones de los de abajo son perseguidos, violentados, negados, encarcelados, asesinados, expulsados de sus terruños y también negados de sus derechos laborales. Son retos nada fáciles de sobrellevar y sostener en el tiempo, pero de su persistencia, con manifestaciones como las que registran a diario los medios de comunicación y con epicentro en California, podrían traducirse en un huracán de esperanza apuntando con claridad y fuerza sobre el imperialismo. Tigre de papel, como lo llamara un histórico líder revolucionario, confrontable, desobedecido y repudiado dentro de su propio cuerpo territorial. Y hasta aquí este dron. Déjanos tus opiniones, posturas o inquietudes en la caja de comentarios. No olvides darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales y únete a nuestro canal de WhatsApp. Apoya a la prensa independiente. Suscríbete a nuestros mensuarios Le Monde Diplomatique Edición Colombia y Periódico Desde Abajo. Para más información visita www.desdeabajo.info. Desde abajo, la otra posición para leer, ver y escuchar.